Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de 10º de Educación Básica. Espero que se encuentren bastante bien cada uno de ustedes. Vamos a continuar desarrollando las clases que habíamos venido planteando. Para lo cual, hoy día vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, que se llaman las biomoléculas. ¿Ok? Por favor, ¿alguien me puede ayudar leyendo el Explora que está proyectado en este momento en las pantallas? La cantidad de nutrientes que una persona debe ingerir diariamente es conocida como una dieta equilibrada. Los alimentos aportan con proteínas, carbohidratos y lípidos, que corresponden al grupo de las biomoléculas. Sin embargo, otro componente como vitaminas, minerales, agua y fibra complementan la dieta para conseguir un estado de salud óptimo. Hoy en día, a escala mundial, los desórdenes alimenticios por déficit o por exceso de nutrientes generan un impacto en las necesidades de energía estructuralmente reguladas y de función en las personas, y la llaman la atención de los gobernantes para tomar medidas preventivas. ¿Has notado algún Muchas cambio en los alimentos que se ofrecen en un bar de tu escuela? Perfecto, muchas gracias, estimado Simón. Como ustedes pudieron leer, estamos hablando sobre la materia viva, ¿no es cierto? Hablábamos en la anterior clase sobre el carbono, el ciclo de carbono, y conversábamos de que después de que el carbono cumplía los ciclos, llegaba un momento en el que se depositaba de nuevo en la Tierra como carbono natural, y este carbono natural presentaba las diferentes características que nos ayudaban a que crezcan las plantas y los vegetales, las hortalizas, etcétera, que nos sirven como alimento, ¿verdad? Estos alimentos servían para diferentes seres, como por ejemplo las vacas, el ganado vacuno, porcino, ovino, etcétera, que nos propiciaban proteínas, ¿verdad? Entonces, veamos la importancia del ciclo del carbono. Mira, lo que necesitamos para poder estar sanos y para poder desarrollarnos de la mejor manera son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Todos están conformados estructuralmente por el carbono. Es decir, que una vez que el carbono fue sintetizado por la fotosíntesis de las plantas, sirvió para producir alimento, ¿no es cierto? Y este alimento, ¿sí? Sirvió para nutrir a diferentes animales, como les digo, como las aves, las vacas, las ovejas, los cerdos, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros nos alimentamos de ellos y obtenemos diferentes fuentes como los lípidos y las proteínas, que nos sirven como reservas energéticas y reservas estructurales. Y estructurales, eso quiere decir que forman parte de nuestros músculos. También hay otros componentes como las vitaminas, minerales y fibra que se necesitan aumentar a las proteínas, lípidos y carbohidratos que comemos de las plantas y de los animales. Es por eso que es indispensable hablar de manejar una buena dieta. Una buena dieta me refiero a que comamos bien en función de cumplir las necesidades vitales de nuestro cuerpo. ¿Qué sucedería, chicos, si, por ejemplo, no tenemos la suficiente energía para desarrollar las actividades que tenemos todo el día y tenemos, por ejemplo, la clase de educación física y no hemos desayunado? ¿Qué es lo que suele suceder? Nos desmayamos, ¿no es cierto? Nos falta una fuente Nuestro cuerpo energética, se sentiría debilitado. se sentiría débil, ¿verdad? Es decir, que ocuparíamos otras reservas energéticas para poder cumplir esta función y obviamente nos vamos debilitando, ¿no es cierto? Y esto de debilitarnos nos puede propiciar unas enfermedades más graves a lo largo del tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la alimentación correcta, ¿sí? Cumple con las necesidades energéticas, estructurales y reguladoras en las diferentes funciones de nuestro organismo. Es por esto que es de gran interés de los gobernantes y de las políticas públicas que se crean para poder tener una población sana y alimentada, puesto que si hablamos en términos económicos, es mucho más rentable poder dar o alimentar de forma correcta a una familia
que luego tratar de enfermedades catastróficas como la diabetes, como la hipertensión, etcétera. Y también enfermedades bastante complejas como por ejemplo la desnutrición y la anemia, ¿sí? Entonces es más barato dar de comer a las personas de manera adecuada que antes de que tener un problema. Por lo tanto, jóvenes, es indispensable que nos manejemos de forma correcta. Por eso el colegio manejaba una dieta bastante interesante, ¿no es cierto? Variada, en donde se presentaban proteínas, que era la carne, se presentaba también arroz, que eran los carbohidratos, ensaladas, etcétera, que acompañaban una nutrición correcta que nos ayudaba a desarrollar las actividades escolares, incluidas las actividades físicas, para adquirir los conocimientos necesarios en el colegio, ¿cierto? Ahora ustedes que están en la casa deben cumplir con esas necesidades que tiene su organismo para poder desarrollarse de la mejor manera. Dentro de lo que estábamos conversando, estábamos hablando sobre las biomoléculas, ¿no es cierto? Y parte de las biomoléculas son los glúcidos. Los glúcidos, obviamente, forman parte de las cadenas de hidrocarburos, de las cuales están conformados, por ejemplo, la glucosa. La glucosa es la materia prima que es la fuente principal de la producción de la energía celular. Se conoce como azúcar que circula en la sangre. Los niveles de glucosa en la sangre son controlados por la hormona de la insulina, ¿sí? Es decir, que la hormona de insulina es la encargada de controlar los niveles de azúcar que se encuentran en la sangre, y sus valores, si se encuentran dentro de los rangos normales, pueden presentar o pueden ayudarnos a desenvolvernos de manera adecuada, pero si se encuentran fuera de estos rangos, podemos padecer de diabetes. La diabetes es una enfermedad que cohíbe o que ralentiza la posibilidad de la cicatrización de las heridas y por lo tanto puede producir, engangrenamiento y obviamente posterior cortar este órgano, ¿no es cierto? Cortar esta parte de nuestro cuerpo porque no se pudo, obviamente, cicatrizar si hubo alguna herida en algún momento. La Organización Mundial de la Salud para el 2014 nos dice que el 9% de los adultos mayores poseen diabetes, ¿sí? Y esta es una de las causas más altas de mortalidad en los países de ingresos medios y bajos, que corresponde al 80%, ¿sí? de la mortalidad es a causa de esta enfermedad. Pero te hablemos de las generalidades de los glúcidos. Los glúcidos tienen una estructura bastante definida. Están compuestos principalmente por carbono, como os había dicho. El carbono es la fuente principal de la vida y por lo tanto debe estar en todas las biomoléculas, por hidrógeno, ¿sí? Por hidrógeno y por oxígeno, en diferentes proporciones. El carbono va a estar en una molécula, el oxígeno el hidrógeno, dimolecular y el oxígeno en una molécula. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar de aquí en adelante durante toda su vida estudiantil, tanto secundaria como universitaria, vamos a ocupar la estructura condensada de los glúcidos. Es decir, que todos los glúcidos se pueden representar en función de la siguiente forma. C, H2, O y el subíndice N. Este subíndice N nos dirá cuántas veces se va a repetir el glúcido. El nombre glúcido, como lo dije, se deriva de la palabra glucosa, que proviene del vocablo griego que significa glikis, que es dulce, aunque solamente algunos monosacáridos o disacáridos poseen esta propiedad dulce. Pero sin embargo está la glucosa, que es la fuente principal de la energía, ¿ok? Y se encuentra en la sangre, controlada por la hormona de la insulina. Además, es menester informar que los glúcidos son compuestos solubles en agua. ¿A qué me refiero que son solubles en agua? Alguien ha cogido agua tibiecita, ¿no es cierto? Agua tibia y le ha puesto unas cucharadas de azúcar y obviamente cuando usted mezcla esto se diluye. Es decir, que es soluble, se puede diluir y puede formar una mezcla homogénea o heterogénea, pero es soluble, ¿verdad? Es soluble. Eso hablamos sobre la solubilidad. Muy bien, entonces es soluble en agua y proporciona una reserva energética inmediata. No sé si ustedes han escuchado que a veces suelen decir que se les bajó la presión, ¿no es cierto? Se les bajó la presión. ¿Qué dicen? Chúpate un caramelito. Este caramelito es rico en sacarosa, que después de sintetizarse se divide en fructosa
y glucosa. Por lo tanto, esto te permite tener una energía instantánea para poder sentirte mejor en el caso que se te baje la presión, ¿cierto? Muy bien, pero bueno, dentro de los glúcidos, ¿sí? Podemos tener dos tipos de grupos funcionales. Tenemos los glúcidos que representan el grupo funcional de las cetonas, ¿sí? Y también de los aldehídos. El grupo de la cetona tendrá el carbono unido por doble enlace con un oxígeno, mientras que los grupos de los aldehídos tendrán el carbono unido por un doble enlace al oxígeno y con otro enlace al hidrógeno, ¿sí? Es por esto que a partir de estos grupos funcionales de los glúcidos, si queremos representarlos en un mapa conceptual, podemos decir que los glúcidos están en el tope de la cadena, es decir, la base fundamental, y de los glúcidos se van a derivar los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. En este momento vamos a estudiar los monosacáridos. Los monosacáridos generalmente se presentan como sustancias blanquecinas que tienen un sabor dulce, cristalizables y que son solubles en agua. Son solubles en agua porque obviamente pertenecen a los glúcidos, ¿no es cierto? Y los glúcidos son solubles en agua. Se oxidan fácilmente, es decir, que tienen la posibilidad de recibir oxígenos en sus moléculas, por lo que se dice que pueden ser reductores muy fácilmente cuando se reducen de una molécula a otra. Los monosacáridos son moléculas sencillas que pueden responder a la fórmula general de los glúcidos, CH2O y el subíndice N para todos, y están formados por 3, 4, 5, 6 o 7 átomos de carbono que químicamente son polialcoholes, es decir, que cada uno de sus grupos va a tener unido un grupo OH, un grupo alcohol, ¿sí? Dentro de los mismos, los monosacáridos se pueden clasificar en aldehídos o cetonas. Los aldehídos van a tener la terminación COH, mientras que las cetonas van a tener la terminación CO, con doble enlace. Los aldehídos se llaman aldosas, mientras que las cetonas se llaman cetosas, con su grupo cetónico. Vamos a ver cómo se representan estas diferentes estructuras en la siguiente diapositiva. Muy bien, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que los grupos funcionales de los monosacáridos, y de hecho de los glúcidos, pueden tener el grupo funcional aldehído, que era el COH, o el grupo cetona, que sería C doble enlace O. Los monosacáridos se nombran atendiendo al número de carbonos que poseen en su molécula, es decir, en toda su estructura. Podríamos tener 3, que se llamarían las triosas, 4 tetrosas, 5 pentosas, 6 hexosas y hasta 7 carbonos con las heptosas. De lo cual podemos estudiar, y vamos a estudiar este momento, los que se encuentran conformados por las cetonas y por los que se encuentran conformados por el grupo funcional de los aldehídos. Vamos a ver un poquito en esta clase el grupo funcional de las cetonas, ¿ok? Como ustedes pueden fijarse en esta imagen que estoy proyectando en este momento, el grupo funcional que predomina, es decir, el grupo funcional que se nota con facilidad, es el grupo cetona, ¿verdad? ¿Sí lo pueden ver en todos los compuestos? Por favor. Sí, Sí, sí se nota, ¿no es cierto? Muy bien. Acá tenemos de la dihidroxiacetona. La dihidroxiacetona y todas las cetonas estarán compuestas por un diol, es decir, 2 alcoholes. ¿Cómo se representa? Se representa de la siguiente manera. CH2OH va a estar unido por el grupo cetona desde su carbono, que le voy a poner con otro color, carbono, doble enlace, oxígeno. Luego va a estar unido por el radical, que puede ser todos los alcoholes que van a estar subsecuentes. Y finalmente va a estar unido por el otro alcohol, el CH2OH. Muy bien. En el primer ejemplo, tenemos 3 carbonos. Ayúdenme a contar, por favor. Tenemos
un alcohol, perdón, un carbono, 2 carbonos y 3 carbonos. Este se llamará dihidroxiacetona, ¿sí? En el segundo ejemplo, ¿cuántos carbonos tenemos? 4. 4 carbonos, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos el COH, C2OH, el primer alcohol, luego tenemos el grupo cetona, tenemos el grupo cetona acá también, y luego tenemos esta R que yo le representé con color verde, que va a ser el COH y H, ¿no es cierto? Que va a ser uno de los alcoholes que vamos a incorporar. Y finalmente vamos a tener el CH2OH, que es el otro alcohol. Muy bien. Vamos ahora a las moléculas que tienen 5 carbonos. Vamos a contar a ver si es cierto si tienen 5 carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5, ¿no es cierto? Se llama la D-rubiosa y la D-siluxosa, que tienen 5 carbonos. Primero va a estar el alcohol. Veamos, ¿está el alcohol? Está el alcohol, CH2OH. Luego estará el grupo cetona. El grupo cetona, C doble enlace oxígeno. Luego vendrá esta R, que puede ser la cantidad de alcoholes que nosotros nos interesen, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a ver. Tenemos el carbono 3 y el carbono 4, ¿no es cierto? Con sus 2 OHs a la derecha. Es decir, que la D-rubiosa va a estar conformado por 5 carbonos, los cuales van a ser 2 alcoholes, un grupo cetona, y luego van a tener 2 grupos funcionales OH en el carbono 3 y en el carbono 4, con su OH a la derecha. Mientras que la siluxosa, que también tiene 5 carbonos, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Esta va a tener también el grupo funcional CH2OH, luego la cetona, al final va a tener el CH2OH del otro alcohol, pero va a tener el carbono 3 y 4 en diferentes posiciones. ¿Qué quiere decir? Que el carbono 3 va a tener el OH a la izquierda, mientras que el carbono 4 va a tener el OH a la derecha. Esto se llama la isomería, que quiere decir que una molécula puede tener el mismo número de carbonos, en la misma composición química, pero uno de sus OHs sí, va a girar al lado opuesto, lo que le da diferentes propiedades físicas y químicas, y por eso tiene el nombre de otro compuesto que se llama la D-siluxosa. Y para terminar la clase del día de hoy, chicos, vamos a ver los carbonos, las moléculas que tienen 6 carbonos, que son de las más importantes, puesto que aquí salen diferentes estructuras que son muy conocidas y que son bastante útiles, como por ejemplo la unión de la glucosa y la fructosa que nos da la sacarosa. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Veamos si cumple la estructura. CH2OH al inicio, CH2OH al inicio, cetona, grupo cetona, al final CH2OH, al final CH2OH, y ahora tenemos el carbono 3, 4 y 5 que son integrados a esta molécula, ¿no es cierto? La característica de la cicosa es que tiene todos los OHs a la derecha. Mientras que la D-fructosa cumple con la misma estructura, pero tiene el carbono 3, el OH a la izquierda y los otros 2 OHs a la derecha. La sorbosa tiene el carbono 3 a la derecha, pero el carbono 4 a la izquierda y el carbono 5 de nuevo a la derecha. Mientras que la D-tagatosa tiene el carbono 3, el OH a la izquierda, el carbono 4, el OH a la izquierda, y el carbono 5, el OH a la derecha. Cada una, a pesar de que están conformadas por 6 carbonos, tienen los 2 grupos alcoholes, tiene el radical cetona y tiene los OHs, sin embargo presentan diferentes configuraciones, es decir, isomerías en los lados de sus radicales alcoholes, los OHs, lo que permitirá que tengan diferentes propiedades físico-químicas cada una de ellas. Por lo tanto, se consideran nuevas moléculas que deben ser estudiadas por separado. Recordemos, 3 carbonos dihidroxiacetona, 4 carbonos de erutrosa, 5 carbonos de ribulosa y de siluxosa, 6 carbonos de cicosa, de fructosa, de sorbosa y de tagatosa. Muy bien.
Lo principal, chicos, que debemos aprendernos sobre esto es la D-fructosa. La D-fructosa es muy conocida y es muy ocupada en la industria. Pero por el día de mañana usted va a traerme escrito todo esto de las cetonas, incluido este ejemplo que puse yo a la izquierda, y me va a traer escrito, contado el número de carbonos, puesto el nombre y obviamente señalado en qué lado está el OH. Es decir, el OH está a la derecha, como yo le estoy señalando, o pintado de otro color, el OH está a la derecha, el OH está a la derecha, pero acá el OH está a la izquierda. Y a partir de eso vamos a estudiar el día de mañana las características de cada uno de ellos y además conversaremos sobre los aldehídos, ¿no es cierto? Las aldosas. Recordemos, estas de aquí, las que estamos hablando en este momento, son las cetosas, ¿no es cierto? ¿Por qué cetosas? Porque el radical del que están conformadas es la cetona, ¿no es cierto? Todas estas están formadas por cetonas. Mientras que las que vamos a ver el día de mañana va a estar conformadas por el radical aldehído y por lo tanto van a ser las aldosas. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? Súper interesante, ¿no es cierto? En el cronómetro. No, usted lo hace y mañana conversamos sobre eso. Bastante interesante, ¿verdad? Cómo se forman las biomoléculas. Ahora vamos a comenzar a ver las estructuras, vamos a ver cómo se van formando, vamos a ver cuándo van a estar en estado líquido, cuándo van a estar en estado sólido, en función del tamaño de su cadena y sus ramificaciones. Y vamos a comenzar a introducirnos ya a la química molecular, que es lo que se debe estudiar para entender los diferentes fenómenos físico-químicos. ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor? No, Luis. No, perfecto. Agradezco muchísimo la atención a la clase del día de hoy. Continuamos el día de mañana. Que tengan una gran tarde.